Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a responder a esa pregunta que seguro que te llevas haciendo desde hace tiempo. ¿Cuánto tardaría en amortizar una instalación de energía solar? Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues sí, es el momento de la crisis energética, es el momento de la subida del kilovatio y es el momento de las instalaciones de autoconsumo. Esas instalaciones que hasta todavía recordamos cómo nos las hacían prohibitivas, pues bueno, digamos que invitándonos a no ponerla y cómo ahora nos están empujando a ponerla. Porque obviamente interesa descentralizar esa red que ya no puede con el alma. Así que ahora tenemos que las instalaciones de autoconsumo ahora son bastante viables y además nos invitan a hacerla, a tenerla. Seguro que ya muchos de nosotros estamos pensando en eso mismo. Seguro que tú lo pensabas esta mañana según te cepillabas los dientes después de desayunar en cuánto me saldría una instalación, pero lo que es más importante, ¿cuánto tardaría en amortizarla? Esta es la cuestión. Bueno, pues vamos a ver si aquí podemos responder a esta pregunta del millón. Yo creo que sí, que más o menos, y hablando en números más o menos gordos, podremos verlo, pero sí nos va a dar unos años en concreto en los que veremos amortizado el producto. Bueno, pues en principio he visto varias fuentes y al final me he quedado con una que me ha parecido que era la más realista en el sentido de que tomaba números que no los inflaba, que se ponía en un escenario del mundo real, en el sentido de no abusar de la inflación a todos esos años que se va a poner la instalación. Bueno, digamos que sí, que hay muchos que lo hacen así, ¿no? Que toman el precio del kilovatio actual y a partir de ahí, de ese momento, lo que hacen año tras año, en los 25 años, por ejemplo, que te hagan los cálculos de esa instalación, pues te lo ponen de subida, cada año más alto. Entonces, claro, si lo hacemos así, pues lo vamos a amortizar en muy poco tiempo, en muy pocos años. Pero la cuestión es hacerlo de una forma realista. Y luego, que nos sorprende la cosa con que realmente la inflación es anual, que cada año va a estar más alto el precio del kilovatio. Pues eso que nos ahorramos, pero en principio nos apañaremos con unos precios realistas y a 25 céntimos el kilovatio, que es como lo ha hecho concretamente la cooperativa de energía solar EcoO. Es de quien hemos tomado esta información. Son números que estaban en mayo, hace un par de meses, pero vamos a decir que vale, que un par de meses no es tanto, pero tampoco en este mercado ahora mismo se puede dar como absoluto cualquier cálculo que podamos ver, porque estamos en un momento muy variable en el sentido de cómo escasean en este momento los materiales, los suministros, y entonces yo no daría nada por cerrado, porque aquí las cosas cambian a medida que se complica la distribución y bueno, sobre todo los paneles tienen que venir de China. China y su política anti-COVID de cerrar puertos y bastantes puertos de vez en cuando con el fin de frenar ese contagio COVID. Entonces la cosa está, pues eso, inestable. El mercado está inestable, pero bueno, tenemos números. Y entonces vamos a ver esos números, cómo los han hecho, cómo saldría esa amortización. Y en principio vamos a distinguir entre tres tipos de instalación, que sería la vivienda unifamiliar, que sería por otra parte la comunidad de vecinos donde vivimos la mayoría de los mortales, y por último la industria o pequeño negocio. Vale, entonces tenemos ya tres tipos de instalación. Por supuesto vamos a hacerlas sin batería, porque sabemos que mientras tengamos conexión a red, a día de hoy sería absurdo, y estoy hablando sobre todo centrándome en España, que son los datos que tengo, pero no obstante, si me estás viendo de Sudamérica, probablemente las horas de insolación que tenéis allí sean similares a las que podamos tener en España. Unos sitios más, otros sitios menos, pero quizá los números vayan a ser parecidos. Así que decimos que lo vamos a hacer sin uso de baterías, porque de esta forma nos ahorraremos el 30%, que es lo que viene encareciendo una instalación, la batería, así que fuera batería. Y además alegremente, porque la batería ahora mismo y con la legislación actual solamente tendría cabida en una instalación aislada, o sea, tú estás en un sitio en medio del monte donde no te llega o no puedes conectar a la red.
Si no puedes conectarte a la red, entonces sí necesitas batería o necesitas un backup, como puede ser, por ejemplo, un generador, iba a decir diésel, pero tal y como está la cosa, de verdad, una batería estacionaria. Aunque bueno, estamos diciendo que no nos centramos aquí en la aislada, sino que vamos a ir a esos 3 tipos de instalación que hemos dicho. Con lo cual, tenemos por un lado la unifamiliar. Esa unifamiliar hemos partido de una instalación de 3 kilovatios pico. Más o menos viene a ser con lo que nos podemos apañar. Para ello necesitaremos aproximadamente 30 metros cuadrados de cubierta, aunque si tienes 40 mejor, más vale que sobre. Así que tenemos entonces una instalación de 3 kilovatios pico que nos saldrá por el módico precio aproximado de 6.500 euros IVA incluido. En este caso, lo que ocurre es que últimamente ha habido cambios por todo esto que digo, del problema del suministro de los materiales. Esto llegó a estar más bajo, llegó a ser un chollo, pero señoras y señores, nos tenemos que apañar con lo que hay. Entonces, a día de hoy esa instalación puede rondar los 6.500 euros, IVA incluido, y entonces tenemos instalación de 3 kilovatios que nos va a dar suficiente como para ahorrar mínimo 50% anual. Luego entonces los números de amortización se quedan en torno a 7 y 10 años, entre 7 y 10. A lo mejor tenías en mente que sería algo menos, que serían 5 años a lo mejor o hasta menos. Esto es porque hay muchos sitios que así lo están diciendo y desde luego tampoco van equivocados. Porque te voy a decir una cosa, ya hemos dicho al principio que aquí se están tomando 25 céntimos el kilovatio como precio fijo de todos los años de la instalación, mientras que seguramente así no va a ser. Siempre y la mayoría de los proyectistas te van a hacer un cálculo en ascenso, teniendo en cuenta la inflación y que cada año el precio del kilovatio de la eléctrica va a ser más caro. Esto hasta ahora siempre se venía haciendo así. En este caso, la cooperativa de energía solar lo que parte de la base es que ahora mismo está tan alto el precio del kilovatio que piensa que no va a estar siempre tan alto. En esas otras fuentes que te están dando números de amortización a 5 años a lo mejor, pues ahí están partiendo de la base de que te lo instales tú también. Entonces, claro, yo me dejaría de instalar cosas, de tocar cables, que esto es cosa de electricistas, y entonces haciéndolo un profesional. Y en este caso, con el IVA incluido, 6.500 euros y una amortización de entre 7 y 10 años, que yo le pondría menos en números reales, pero que no han querido pillarse los dedos, y pasamos entonces a la instalación en comunidad. En comunidad la cuestión pinta bastante mejor, porque aquí se aplica la economía de escala. Entonces aquí se juega con una instalación de 1,5 kilovatios pico, que es la mitad de la anterior, pero no nos va a salir por la mitad, nos va a salir por aproximadamente 2.000 euros IVA incluido. Es bastante diferencia, ¿no? Porque la mitad de 6.500 serían 3.250, bastante menos de la mitad. Economía de escala. Digamos que cuando tú ya vas a poner para toda una comunidad, se van a compartir los soportes de los paneles y la infraestructura va a ser compartida y eso abarata los costes. Así que aunque una instalación de 1,5 kilovatios no sea la más grande del mundo, pero para una vivienda en comunidad digamos que es bastante interesante porque hasta hace no mucho no se llegaba ni al kilovatio, no merecía ni la pena porque hay que compartir esa cubierta y no había espacio. Sin embargo, los fabricantes cada vez hacen paneles más potentes y entonces esto da pie a que ahora se pueda poner en una comunidad y hasta de para 1,5 kilovatios cada uno, que no está nada mal. Bueno, pues la amortización en este caso sí vendría estando entre 4 a 7 años aproximadamente, como el caso anterior, calculando 25 céntimos el kilovatio por vida de la instalación, o sea, en un escenario demasiado realista, demasiado caro, diría yo. Yo en todo caso creo que lo más probable es que baje a que suba. Pero tenemos otro escenario en el que amortizaríamos un año antes, y es en el de la industria o pequeño negocio u oficina, y en este caso la amortización ya sería de 3 a 7 años, y la cuestión es que ¿dónde puede estar aquí el truco? Pues que aquí la gente no se suele quedar a dormir, en el trabajo no te quedas a dormir. Por lo tanto, hay un paralelismo entre las horas de generación y las horas de consumo, de forma que la cosa se hace bastante complementaria
y la amortización, ya digo, entre 3 a 7 años, mismos 25 céntimos, etcétera, etcétera. Instalación sin batería, como decíamos antes, la cual nos encarecería un 30% esa instalación. Bueno, pues visto, espero que haya servido este programa para responder a esa pregunta que te venía rondando en la cabeza. ¿Cuánto tardaría yo en amortizar una instalación de energía solar? Pues antes de irme, gracias a todos los que estáis ayudando con vuestro pequeño aporte en la plataforma Patreon. Porque si bien es cierto que es un proyecto que salió de vosotros mismos, que vosotros mismos me sugeristeis abrir una cuenta de Patreon para poder hacer pequeños aportes, pues tengo que decir que eso que para otros puede ser un pequeño aporte, para este canal es una gran ayuda y por lo tanto os lo agradezco. Y todo aquel que quiera participar ya sabe que lo tiene muy sencillo, solamente en este botón que tenemos por ahí arriba, página principal. Y nada más, como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.